oración, mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En su capítulo número 5 y verso 16. Hermanos benditos, las semanas anteriores nosotros estuvimos predicando sobre la carne. Ampliamente hablamos sobre los pecados de la carne. Hablamos de los pecados contra el cuerpo, hablamos de los pecados sociales, hablamos de los pecados contra Dios, hablamos de los pecados de intemperancia. Ampliamente, hermano, hablamos específicamente de cómo la carne, hermano, es nuestro gran enemigo. Es la carne nuestro gran enemigo. Realmente la carne es la que en la mayor cantidad de veces no nos permite tener una vida, hermano, en libertad delante del Señor. Y hablamos las diferentes manifestaciones de esclavitud de la carne. Y está bien, hermano, está bien identificar las obras de la carne, pero al identificarlas, hermano, cómo operan, se hace necesario también el poder aprender de la palabra de qué manera podemos nosotros sujetar la carne. Porque el problema no es deshacernos de la carne, porque nunca podríamos. O sea, la carne está ahí. La carne, lo que hay que hacer es sujetarla. El problema está en que muchas veces sujetar la carne por nuestras propias fuerzas se hace imposible, porque la carne es un elemento que está ahí vigente y que solamente cuando seamos cambiados en gloria seremos, hermanos, transformados en un nuevo cuerpo. Pero mientras tanto a la carne hay que sujetarla. Y para sujetarla, hermano, existe esto que yo le voy a denominar en las siguientes 2 o 3 sesiones, una serie que se llama Andad en el Espíritu. Porque ahora ya no voy a hablar tanto de la carne, sino voy a hablar, hermano amado, de andar en el Espíritu. ¿Y por qué quiero hablar del Espíritu, hermano? Porque mire, nosotros predicamos el Evangelio de la gracia y no el Evangelio de la ley. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces existe desde el púlpito una condenación casi inquisitiva contra los pecados de la carne. Y nos cargan de culpa. Y nos quebranta la culpa. Era lo que yo le decía hace un momento. Satanás va a hacer lo imposible para que seamos salvos. Pero cuando somos salvos, él va a hacer lo imposible para creer que no podemos alcanzar un estado de vida que Dios en la palabra habla. Y entonces nos va a llenar de culpa y nos va a llenar de frustración, porque nos encontramos, como Pablo dice, queriendo hacer lo que yo sé que quiero hacer de bueno, pero me topo con que hago lo malo que yo no quiero. Y muchas veces hablar de la carne sin hablar del Espíritu es cargar de condenación, culpa y frustración a la iglesia. Y eso es ley, hermano, eso es ley. Mire, la ley sabe qué hace, metafóricamente hablando. Es que nos hace culpables, nos hace sentir frustrados y nos dice, tenés que ordenar tu vida, y tu vida es un cuarto oscuro. Así que nos mete al cuarto oscuro y nos cierra la puerta y nos apaga la luz. Y después de toda la culpa y de toda la frustración que tenemos, es como que si usted quisiera andar en un cuarto oscuro, completamente oscuro, lleno de cosas desordenadas. ¿Se puede imaginar usted en un cuarto oscuro, desordenado, lleno de cosas? Usted va así y cuando siente, ¡ay!, se topó en el primero porque no está viendo. ¿Me estoy explicando? Esa es la ley. Pero la gracia te dice, mira, ciertamente tu vida está desordenada. Y te vas a meter a ese cuarto oscuro, pero yo te voy a encender la luz.
Porque la gracia nos va a enseñar a ordenar la vida. Ahora, quiero que leamos dos trozos de la Biblia. Primero ahorita en Gálatas, para que podamos comprender algunas cosas. Verso 16, si usted me fuera tan amable. Digo pues, andad en el Espíritu. Diga conmigo, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Número uno, hermano, por favor, aquí me voy a detener. Siempre hay un conflicto entre el Espíritu y la carne. Siempre. Permanentemente hay un conflicto. Por favor, hermano, no pensemos que no hay conflicto. Hay un conflicto, aquí lo dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero sí, pero si sois guiados por el Espíritu. Aquí hay un acto voluntario, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. El Espíritu no lo va a agarrar a la fuerza. El Espíritu no le va a doblar el brazo. El Espíritu no va a hacer nada en contra que usted no quiera. Solamente cuando hay suficiente humildad en el corazón de las personas, aceptan con mansedumbre ser guiados por el Espíritu. Porque sigamos, dice acá, para que no hagáis lo que queráis. Ahora dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, dice, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Iglesia, por favor, esto es una advertencia clara. Perdone, pero la Biblia dice claramente que los que practican estas cosas, al 10, al 90 o al 1000%, no importa la cantidad, no heredarán el reino de Dios. O sea, no nos podemos, hermano, volver laxos hasta cierto punto, por decirlo así, con esto, porque siempre que uno practica este tipo de cosas se sale del reino. Pero sigamos, verso 22, aquí ponga la atención. Pero el fruto. Ahora, ¿qué es un fruto? Así rápidamente porque solo soy en la introducción para entender eso. Cámbiale la palabra, pero el resultado, pero el producto, pero el fruto del Espíritu. Por favor, recuerda aquel viejo y conocido refrán que dice que al que anda entre la miel, aquel que anda con lobos, es que, hermano, usted y yo elegimos o a Jesús o a Barrabás. Y por favor, hermano, esto es una cuestión diaria de elección personal. Eso es un acto de elección personal. ¿Para quiénes? Para los que han sido alumbrados por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque para los que no han sido alumbrados, está bien pues. Pero el resultado, el producto de andar, el resultado de haber tomado una elección personal, de andar en el fruto, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice. Pero los que son de Cristo, quiero que vea el versículo 24 claramente. Pero los que son de Cristo, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son de Cristo aquí? La vuelvo a hacer. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Todos. Ahora, para los que somos de Cristo, mire a su vecino. ¿Tú eres de Cristo? ¿Todos somos de Cristo aquí?
Pero para los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano bendito, el Espíritu Santo no es una droga que nos haga insensibles. Y el Espíritu Santo no es un poder sobrenatural que nos quite nuestra capacidad volitiva de hacer o no hacer. El Espíritu Santo es una persona que toca la puerta, pide permiso para guiarnos. Y yo, entre tanto responsable de mi propia vida, aunque tengo deseos y apetitos, porque soy carne, o sea, no es pecado sentirlo, pues. Ese no es el problema. El problema es que, como dice el verso 16, yo satisfago ese deseo. Pero la Biblia dice, pero los que son de Cristo han decidido personal, voluntaria y libremente colgar en la cruz de Cristo, crucificar su carne para no darles vuelo a la hilacha, pues. Es que yo no pude resistirme. Saber qué me pasó. Es que cuando sentí, yo ya estaba chupando. Cuando sentí, ya estaba fornicando. Perdóneme, no. Porque el que es de Cristo crucifica su deseo. Ahora dice acá, verso número 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria. Otras versiones no hablan de la vanagloria, sino hablan, hermano, ahorita le digo, no se me vaya. Habla de vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad hace que el hombre no necesite a Dios. Y aquí dice, no busquemos la vanidad, la vanagloria, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, quiero ir amarrando esto, hermano. ¿Qué dice el verso 16? Léalo rápidamente. Andad en el Espíritu. ¿Qué dice el versículo 25? Diga conmigo, andad. Andemos. Andad. Andemos. En el griego son dos cosas diferentes. Porque el andar es la característica de andar en nuestra conducta y diario vivir. Hoy no voy a profundizar en eso. Dice, mire, diariamente anda con el Espíritu. Pero luego que Pablo le dice, pero estos son los frutos, el verso 25 le dice, entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos. ¿Qué es andemos? Andemos significa todos. ¿Por qué? Porque el andemos en el griego significa llevar el paso. Yo no sé si a usted, alguno de las hermanas mujeres o de los hermanos varones, le dio clases la señora Belia Pedrosa, allá en la Iriarte o allá en la Kennedy, ¿va? Dios la tenga en gloria, la señora Belia. Y a una su pandereta y un su palito, ¿va? ¿Se acuerda usted cómo lo ponía uno a marchar, va? ¿Se acuerda? Marchado, pues. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted practicaba para el 15 de septiembre? ¿Sí? Con el redoblante, ¿va? Uno oía el redoblante ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ese es el andemos. Lo que pasa es que Dios quiere marcar tus pasos.
Yo no sé si ya la agarró. Él quiere ser la música, el redoblante, el pandero que nos va marcando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque cuando Él nos va marcando el paso, Él nos va guiando. Y cuando todos cruzan, todos cruzan. Y nadie pierde el paso. No sé si me explico. El andar es el diario vivir, guiados por el Espíritu Santo. Pero el andemos es llevando el paso. ¿Qué pasa cuando todos llevan el paso? Hay orden. Pero ¿qué pasa cuando alguien pierde el paso? Cuando alguien pierde el paso, todos cruzan para allá, la agarra para allá y lo va. Y se... Por eso no hay que dejar de venir a la iglesia. Por eso hay que discipularse. Porque cuando usted está viniendo a la iglesia está oyendo el tambor. 1, 2, 3, 1, 2, y no pierde el paso. Pero cuando usted deja de oír, pierde el paso. Y cuando usted pierde el paso, hermano, se confunde. Porque cuando uno pierde el paso está confundido. Andar, todos los días anden. Anden todos los días con el Espíritu. En su forma de hablar, en su forma de conducirse, en sus relaciones con los demás. Pero el andar es el paso de Dios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Paso redoblado y todo. Ahí va, ¿sí? Porque uno va sabiendo. Por eso, hermano bendito, no hay que perder el paso. Porque cuando, hermano, se puede imaginar cuando las puertas del cielo se abran en las bodas del Cordero. Vamos a ir todos caminando al mismo paso. 1, 2, 3, 1. Y así como cuando entran, hermano, las delegaciones de las Olimpiadas. Ahí va a entrar, hermano, alguien de ustedes va a ir ahí. Y ahí viene Ministerios, Casa de Unción caminando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Caminando a las bodas del Cordero. Ay, gracias, Brenda. ¿Me explico? Porque el Espíritu te va a enseñar a caminar. Por eso la Biblia dice en Isaías que Él va a preparar calzada. Así dice la Biblia. Para que todos caminen. Y la Biblia lo dice, aunque yo sea torpe, voy a andar recto en las calzadas de Dios. Ahora, el problema está que para llegar a ese punto y sujetar la carne, se necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué nos caemos de la gracia? ¿Por qué perdemos el paso? Hermano, mire, hay gente Daniel muy bonito en el Señor, muy bonito, está, hace, vuelve y lleva el paso. De repente a los años, y el hermanito Daniel, ay Dios, perdió el paso. Se regresó al mundo y al mundo se fue a fumar, a chupar, a adulterar, a mentir, a robar. ¿Y por qué? Porque perdió el paso. Entonces no hay que perder el paso. Ahora, vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 12. Vamos con el 12. Marcos 12. ¿Ya lo tienen? Verso 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Aquí el maestro de la ley es la religión. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?
Acá yo le quiero hacer quiero ir enseñando. De todos los mandamientos, ¿cuántos creen mandamientos que había? ¿Cuántos mandamientos había? Los maestros de la ley habían hecho 613 mandamientos. De los 10, habían hecho 600. Imagínense. Entonces le está preguntando, de los 600 y pico que hay, señor maestro de la ley, o Jesús, le pregunta el maestro de la ley, ¿cuál es el más importante de todos? Y entonces le contesta, el más importante es, oye Israel, diga conmigo, oye Israel, voy a decir, oye casa de unción. Por eso no hay que dejar de venir los domingos. Por eso hay que discipularse. Porque, otra vez, ¿cómo es que cuando suena el tambor, el redoblante, llevamos el paso? ¿Cuál es el sentido que hace que se mueva todo nuestro cuerpo? El oído. Pero si usted es de los que oye La Reina del Sur el lunes, el Cartel de los Sapos el martes, SPN, ¿cómo es la cosa? Esa cosa. SPN, a la que bien sabe. ¿Sí? Hermano, mire, ¿por qué la vida muchas veces espiritual no prospera? Porque dejamos de oír. Porque estamos oyendo otras cosas. Y le dice el Señor Jesús, el más grande mandamiento es todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro amor, no hay otro mandamiento más importante que esto. Y mire cómo le contesta el maestro de la ley, abusivo, ¿va usted? ¿Y con quién estaba hablando, ah? ¿Sí? Bien dicho, maestro, le dice. Respondió el hombre, tiene razón, al decir que Dios es uno y que no hay otro además de él. Amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Cómo respondió el maestro de la ley? ¿Respondió bien o mal? ¿Qué le dice Jesús? No estás lejos. ¿Sabe cómo? Voy a parafrasear, le dijo, mira, si sí lo sabes, solo le faltó decirlo, ¿por qué no lo haces? Y así nos pasa en la iglesia, hermano. Sabemos las cosas, pero no las hacemos. Pastor, ¿y por qué no sabe? ¿Por qué no lo hace? Orar es bueno, sí, pastor, ora. Diezmar es bueno. Sí, amén, lo hace. Mire, el saber las cosas es bueno, pero no es suficiente. Hasta que las hacemos. Pero si usted sabe algo y no lo hace, no va a fructificar. Hermano, usted ve, qué buen libro. Ah, buenísimo. Aleluya, qué librazo. Sí, hágalo. Hágalo. Hermano, no es solamente, hermano, saber las cosas. Y por eso Jesús le dice, está cerca del reino. Por lo menos ya tenés el pasaporte. Anda a la frontera y entra haciendo las cosas. Ahora, aquí el Señor Jesús le está diciendo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios. Diga conmigo, amor. Vale. ¿Cuáles son las obras de la carne? Fornicación, adulterio e inmundicias.
Me voy a quedar ahí. Pero el primer fruto del Espíritu es el amor. Mire pues, ¿por qué uno no va a adulterar, no va a engañar a su esposa? Por tres cosas. Porque ama a Dios, ama a su esposa y se ama a sí mismo. Pero la base del cumplimiento de los mandamientos no es la fuerza. Cuando usted va, mire, le va a tocar un día esto. Usted va a estar en una reunión de trabajo. Hermano, mire, o una reunión social de su trabajo, le puede pasar. Usted va a estar ahí en la reunión y es una reunión, una cena de trabajo. Su jefe lo invitó con sus compañeros. Usted va a ir y es una cena y el único cristiano ahí es usted. Entonces van a sacar la etiqueta roja, la mineral o la 7-Up, el hielito, y todos van a comenzar a servirse. Pero como los hijos de Belial son unos ingratos con los hijos de Dios, porque lo están a uno va a fregar con tomate uno, tomate otro, le van a servir uno chiquito de a 2 dedos y se lo van a dar. No, yo no puedo. ¿Verdad que tu pastor te tiene bajo el pie? Pandereta loca, aleluya. No, es que yo no puedo. Es que ya te lo prohibieron. No, hermano. Usted, mire, no, gracias. ¿Por qué? Por amor. ¿Cómo que por amor? Dios ha sido lo suficientemente grande y bueno para mí como para que yo haga eso. ¿Me estoy explicando qué es el amor? Entonces, hermano, el que se va, hermano, el que se va a ir a revolcar en el adulterio o en la fornicación, ni ama a Dios, ni ama a su pareja, ni mucho menos se ama a él. Lo que le interesa es el deseo egoísta de satisfacer los deseos concupiscentes de la carne. ¿Cuál es el más grande mandamiento, maestro? Amar a Dios. Yo no acepto una línea de crack, o no acepto cocaína, o no acepto alcohol, o no acepto la droga, o no acepto revolcarme en el adulterio o en la fornicación. No, los jóvenes se guardan por amor. Un joven varón que le pide a su novia que tengan relaciones sexuales no la ama, no la ama, no la ama. Ama su cuerpo, ama sus deseos. Él quiere satisfacerse, pero no ama. Porque aquel que ama sabrá esperar el tiempo oportuno de recibir la bendición del Padre. Y la señorita que acepta el chantaje emocional de alguien que está con las adrenalinas puesta, con los deseos de poder satisfacer sus deseos, aquella señorita tampoco se ama a ella. Porque en el momento en que le entrega su cuerpo, el otro dejó de respetarla. Tampoco se ama a ella, ni ama a Dios, ni mucho menos ama a sus padres. Sirva esto para quien está a tiempo de no hacerlo. Y si por alguna razón usted, hermano, cayó en el error, yo no vine a culparlo. Vine a decirlo que donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Y aunque su enemigo se alegre de que usted cayó,
y trate de culparlo. Abogado tenés